Esta semana, el senador Gerardo Fernández Noroña recibió una disculpa pública de un abogado que lo agredió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que parecía un conflicto menor se convirtió en un circo mediático, con la oposición acusando a Noroña de victimizarse. ¿Es esto un acto de justicia o una cortina de humo para atacar a la 4T? Pregúntome yo. Vamos a desentrañar el caso con la lupa y sin pelos en la lengua. Esto es Interruptor. Encendamos la nota. Pero ya se la saben. Un poquito de antecedentes. El 20 de septiembre del 2024, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, vivió un altercado en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según su relato, el abogado Carlos Velázquez de León Obregón, acompañado de una mujer, lo agredió verbal y físicamente e incluso arrebatándole su celular mientras grababa el incidente. La agresión llevó al Senado a presentar una denuncia ante el Ministerio Público Federal. Pues bueno, este lunes, en un acto público en el Senado, Velázquez ofreció una disculpa formal reconociendo que sus acciones fueron inaceptables y comprometiéndose a no repetirlas. Noroña aceptó la disculpa cerrando el caso, pero la oposición, ya saben, no perdió el tiempo. En redes y medios acusaron al senador de obligar al abogado a humillarse como si un abogado no conociera sus derechos. Otra vez, y nada más. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Simple, un nuevo ataque contra la 4T. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Fíjense, un ciudadano que resulta ser abogado agrede a un senador en un aeropuerto, le quita su celular, lo insulta frente a testigos y luego, tras un proceso legal, ofrece una disculpa pública. Parece un caso cerrado, ¿no? Digo. Pero en México, donde la política es un circo de 3 pistas, nada es tan sencillo. La oposición ha convertido este incidente en una cruzada para pintar a Gerardo Fernández Noroña como un tirano que obliga a un ciudadano a humillarse. ¿En serio? Porque la última vez que revisé, un abogado como Carlos Velázquez sabe perfectamente lo que implica un acuerdo legal. Digo, no fue engañado el señor. Si ofreció una disculpa, no fue por capricho de Noroña, sino porque la ley lo puso en su lugar. Hagamos un ejercicio de imaginación, ya se las. Si el agredido hubiera sido, digamos, un senador del PAN o del PRI, ¿qué estaría diciendo la oposición? Estarían en todos los noticieros exigiendo cárcel para el agresor, hablando de intolerancia y violencia contra las instituciones. Pero como la víctima es Noroña, un pilar fundamental, fuerte de la 4T, de pronto el agresor es un héroe. ¿Y el senador? Él es un autoritario. Curioso, ¿no? ¿O no? Es el mismo guión de siempre, pues. Cuando la 4T defiende sus derechos, es represión. Cuando el PRIAN hacía lo mismo, era Estado de Derecho. La hipocresía huele desde lejos y se puede saborear. Y para muestra, un botón o un tuit, diría yo. ¿Y de quién? De Claudio X González, figura conocida de la oposición en X. Dice lo siguiente: Noroña obliga a un ciudadano a disculparse públicamente. Esto es la 4T, autoritarismo disfrazado de justicia. Qué conveniente olvido, Claudio X González. Digo, porque cuando el PAN gobernaba, no decías nada de los linchamientos mediáticos contra activistas o las agresiones a maestros disidentes. ¿Dónde estaba tu indignación cuando el gobierno de Calderón reprimía manifestaciones con gas lacrimógeno? ¿Dónde? O cuando el PRI de Peña Nieto usaba la fuerza contra estudiantes en 2012. ¿Ahora un senador que exige respeto tras ser agredido es autoritario? Si eso no es doble moral, que alguien me explique. ¡Oh! ¿Qué tal cuando les dijo y amenazó a los maestros y les dijo huevones y que tenían que no saberle qué cosa y que ahora sí tenían que chingarlos? No, pero eso no es autoritarismo. En fin, por el lado de la 4T, el activista Epigmenio Ibarra, una voz prominente en X, salió en defensa de Noroña. La oposición quiere convertir a un agresor en mártir. Noroña fue agredido, presentó una denuncia y la ley siguió su curso. ¿Dónde está el autoritarismo cuando aplicas la ley? El único delito aquí es la hipocresía y no la falta de razón.
La disculpa de Velázquez no fue un capricho, sino parte de un acuerdo legal para evitar consecuencias mayores. Y el abogado lo sabe. Porque si el abogado aceptó, es porque sabía que su comportamiento cruzó la línea y punto. No tenemos por qué estarle dando tantas vueltas al asunto. Pero ahora retrocedamos un poco. Los que hoy gritan autoritarismo son los mismos que aplaudieron gobiernos donde la violencia contra el pueblo era una norma oficial, todo era permisivo, en fin. Recordemos los tiempos del PRIAN, Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya, y puedo seguirle con todos los dedos y ustedes prestarme dedos y no terminamos. Cuerpos policíacos y militares atacando a ciudadanos mientras los políticos se levantaban las manos. Esos eran los días en que un senador podía ser intocable, pero un maestro, un estudiante o un campesino eran blanco fácil de estos autoritarios. En fin, la 4T con todos sus defectos ha cambiado el enfoque. ¿Es perfecta? No, no es perfecta, pero ha cambiado el enfoque. Hoy se persigue a los corruptos, no a los manifestantes. Y cuando un senador como Noroña es agredido, se recurre a la ley, no a la venganza, no al plomo, no al garrote. Miren, no me malinterpreten. Como comunicador hay cosas de la 4T que me hacen ruido. Y lo he dicho siempre, jamás me he quedado callado. Los chapulines que brincan de partido en partido y terminan en cargos públicos me sacan no solo canas verdes, bilis de donde casi ya no hay ni bilis. La falta de autocrítica en algunos liderazgos también lo reprocho y lo repruebo. Pero cuando veo a Noroña, un político que ha dado la cara por el pueblo desde antes de que la 4T existiera, recibiendo una disculpa por una agresión injustificada, no puedo más que estar de acuerdo. Y siempre lo he dicho, Noroña tiene boca de dragón y de pronto piel de zancudo. Pero en este caso, lo insultaron, lo agredieron. ¿Qué? ¿Vamos a permitir esto? Y no solo porque es un senador. No se le debe permitir a nadie, pues. Este gobierno con sus tropiezos ha hecho más por los olvidados que cualquier otro. También se tiene que decir. Pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, un salario mínimo digno. Eso no lo lograron los que hoy se desgarran las vestiduras por un abogado que tuvo que asumir las consecuencias de sus actos. Está haciendo solo eso y nada más. La oposición quiere vendernos que Noroña es el villano, pero los hechos hablan. Un ciudadano lo agredió, la ley actuó y el caso se resolvió con una disculpa. ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el autoritarismo? Ya sé, solo en la narrativa de quienes no soportan que la 4T siga avanzando. Pues hay que hablar las cosas también como son. Porque seamos honestos, si Velázquez hubiera agredido a un panista, hoy estarían en un noticiero siendo presentado como un peligro para la democracia. Pero como fue contra Noroña, de pronto es una víctima. Qué ironía, ¿no? Y aquí veo una reflexión. ¿Los ciudadanos tenemos derecho a agredir a nuestros legisladores? Digo, para ir sabiendo, ¿verdad? Claro que no, pues. Digo, también no hay que caer en ese juego. La crítica es válida. El voto es nuestro poder, pero la violencia, esa nunca es la respuesta. Jamás tiene que ser el medio, ni mucho menos la solución. Si cada desacuerdo termina en gritos y golpes, ¿qué nos queda como país? ¿Qué nos queda como individuos? ¿Qué nos queda como sapiens, pues? Noroña con su estilo frontal puede no ser del agrado de todos, pero es un representante electo. Lo es. Respetar su investidura es respetar la voluntad de quienes lo pusieron ahí. Así es. La oposición, en cambio, prefiere el caos porque en el lodo es donde mejor y donde solo ahí saben nadar. En conclusión, la disculpa a Noroña en el Senado no es solo el cierre de un pleito, es una lección de justicia y responsabilidad. Mientras la oposición busca mártires para su narrativa, la 4T demuestra que la ley aplica para todos. El abogado Carlos Velázquez asumió su error y Noroña aceptó cerrar el capítulo. Pero la doble moral del PRIAN sigue intacta, lista para atacar sin pruebas. México merece más que show mediáticos, merece respeto. Y la moraleja política en todo esto. La violencia no construye, la ley sí.
Que este caso nos recuerde, el respeto es la base de la democracia y la hipocresía el arma de los derrotados, o sea, del PRIAN. Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interruptor. Apaguemos la nota.